Vengo de una familia de artesanos. La primera generación que empezó a hacer este tipo de artesanía fue mi bisabuelo Pantaleón Panduro. Cuando vino Porfirio Díaz, que lo invitaron a que lo hiciera su retrato, entonces ahí es donde agarró fama, porque a Porfirio Díaz le gustó mucho el retrato. Cada que venía un personaje aquí a Tlaquepaque, invitaban a Pantaleón. Mi papá, lo que yo recuerdo, cada que había algún presidente o gobernador o alguien político, le llamaban para que hiciera su retrato. Como por ejemplo a López Mateos, a López Portillo, a Raúl Velasco. Yo recuerdo que tenía 5 años más o menos y decía, ¿qué ayudo, no? ¿Qué hago? Pues ponte a hacer bolitas, ¿no? Y ya que hacía bolitas, pues ahora ponle un alambrito. Y ahí empecé a hacer ídolos de ese tamaño, de 5 o 6 años, y todo se vendía. Entonces, pues, me gustaba, ¿no? Porque lo que se vendía, que hacía yo, pues eso era para mí. El barro, para empezar, pues lo sacan de minas. Se muele bien, se cierne. Ya que está cernida, se le pone agua y se forma una especie de masa. Empezamos a modelar y de ahí empieza ya todo, es cuestión de las manos. Tiene un secado de 3 días para que acabe de quitar todo el agua que tenga la pieza. Agarramos las figuras y las lijamos para quitarle las impurezas y les damos un baño blanco como base y de ahí empezamos a poner ya los colores que se necesitan hasta su terminado final. Gracias a las figuras que yo trabajo y todo, mis hijos tuvieron una carrera universitaria los 3, gracias a Dios que me dio ese don.